¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo lo que pasa por tu mente es real? Que muchos de esos pensamientos que te agobian, te preocupan o incluso te limitan podrían ser solo creaciones de tu propia imaginación. Pero espera, ¿y si te dijera que tu cerebro te engaña más de lo que crees? A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias ideas erróneas. Creemos que lo que pensamos es la verdad absoluta, cuando en realidad, muchas veces, nuestras interpretaciones están llenas de errores. Nuestro pensamiento es como un director de cine con presupuesto ilimitado. Crea historias, escenarios e incluso personajes, aunque la mayoría de esas películas nunca suceden en la vida real. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que alguien no te soporta sin ninguna prueba? ¿Cuántas veces te has imaginado el peor de los desenlaces y, sorpresa, nunca pasó? Nuestro cerebro no siempre busca la verdad, busca eficiencia. Y ahí es donde nos juega malas pasadas. Prefiere tomar atajos mentales antes que analizar cada situación con lógica y precisión. Aunque esto nos ayuda a ahorrar energía, también nos hace caer en errores sistemáticos que pueden afectar nuestra percepción de la realidad. Existen trampas mentales que sabotean nuestra percepción de la realidad y, sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por ellas. Una de las más comunes es el catastrofismo. Llegaste tarde al trabajo y tu mente empieza a crear una cadena de consecuencias imaginarias. Primero piensas que tu jefe se va a molestar, luego que te van a despedir y finalmente que nunca conseguirás otro empleo. En cuestión de minutos, pasaste de un simple retraso a visualizarte en la ruina. Nada de esto ha pasado, pero en tu cabeza todo se siente real. Tu cuerpo reacciona con ansiedad, sientes que el mundo se te viene encima y, lo peor de todo, es que esta angustia es creada por una historia ficticia en tu mente. Otra trampa mental es la lectura de la mente. Muchas veces asumimos que sabemos lo que los demás piensan de nosotros sin ninguna evidencia. Alguien no nos responde un mensaje de inmediato y automáticamente creemos que está molesto. Alguien pasa a nuestro lado sin saludarnos y asumimos que no le caemos bien. Pero la verdad es que no podemos leer la mente de los demás y la mayoría de las veces, esas interpretaciones no tienen ninguna base real. Quizá la persona que no respondió tu mensaje simplemente estaba ocupada. Tal vez la persona que no te saludó tenía un mal día y estaba distraída. Sin embargo, nuestra mente, en su necesidad de llenar los vacíos de información, inventa historias que muchas veces terminan dañándonos. También caemos en la ilusión de control, la creencia de que podemos manejar absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pensamos que si hacemos las cosas de determinada manera, todo saldrá según lo planeado. Creemos que podemos anticiparnos a cada problema y que con suficiente esfuerzo podremos controlar el resultado de nuestras acciones. Pero la vida está llena de variables que no podemos predecir ni controlar. Puedes planear hasta el más mínimo detalle de un proyecto, pero siempre habrá factores externos que pueden cambiar el resultado. Las expectativas que construimos sobre cómo deberían ser las cosas nos juegan en contra cuando la realidad no se ajusta a ellas. Y cuando esto sucede, nos frustramos y sufrimos innecesariamente. La trampa de las expectativas es otra de las más comunes. A menudo imaginamos cómo debería ser nuestra vida, cómo deberían comportarse los demás o cómo deberían desarrollarse ciertas situaciones. Pero la realidad rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Esperamos que las personas actúen de cierta manera y, cuando no lo hacen, nos decepcionamos. Esperamos que nuestro camino sea lineal y sin tropiezos, pero la vida nos demuestra lo contrario. Y es en esa brecha entre lo que imaginamos y lo que realmente sucede donde nace la frustración. Escapar de estas trampas mentales no es imposible, pero requiere práctica y conciencia. El primer paso es desafiar nuestros propios pensamientos. Preguntarnos si realmente tenemos pruebas de lo que creemos. Analizar si estamos cayendo en una distorsión cognitiva. No todo lo que pensamos es cierto y no todo pensamiento necesita una reacción inmediata. Cuando logramos observar nuestra mente sin dejarnos arrastrar por ella, descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones no tienen base real. La clave está en aceptar la incertidumbre y soltar la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. No todo depende de nosotros y eso está bien. La paz mental no es la ausencia de pensamientos negativos, sino la capacidad de verlos como lo que realmente son, simples pensamientos. Vivir atrapados en nuestras propias ilusiones es como caminar por la vida con un espejo roto, viendo fragmentos pero nunca el panorama completo. Un ejercicio útil es la práctica de la conciencia plena. Observar nuestros pensamientos sin juzgarlos ni reaccionar de inmediato. Preguntarnos, ¿qué pruebas tengo de que esto es cierto?
¿Estoy viendo las cosas de manera objetiva o estoy interpretando la situación de acuerdo con mis emociones? Cuestionar nuestras creencias nos ayuda a evitar caer en estas trampas mentales. Si cada vez que tengas un pensamiento negativo te detienes a analizarlo antes de reaccionar, comenzarás a notar que muchas de tus preocupaciones son solo ilusiones creadas por tu mente. Aceptar la incertidumbre es otro paso importante. No podemos controlar todo, y eso está bien. Soltar la necesidad de predecir cada resultado nos permite vivir más en el presente y reducir el estrés innecesario. La mayoría de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, pero pasamos demasiado tiempo atormentándonos por ellas. Imagina todo el tiempo y la energía que podríamos ahorrar si simplemente aceptáramos que hay cosas que escapan de nuestro control. La incertidumbre es parte de la vida, aunque muchas veces tratemos de evitarla. Desde pequeños nos enseñan a planear, a seguir estructuras, a trazar caminos definidos para asegurarnos un futuro estable. Nos dicen que si hacemos las cosas de cierta manera, obtendremos resultados garantizados. Pero la realidad es otra. No importa cuánto planifiquemos, siempre existirán factores imprevistos. Un día tienes un trabajo estable y al siguiente la empresa cierra. Crees que una relación durará para siempre y, de repente, todo cambia. Te esfuerzas en un proyecto, pero un giro inesperado hace que las cosas no salgan como esperabas. Y en medio de todo esto, luchamos contra lo inevitable, aferrándonos a la idea de que podemos controlar cada detalle de nuestra vida. El problema no es la incertidumbre en sí, sino nuestra resistencia a ella. Nos genera ansiedad porque la interpretamos como una amenaza. Creemos que si no tenemos el control, algo malo va a ocurrir. Pero lo cierto es que la vida no está diseñada para ser predecible. De hecho, gran parte de lo que hace que la vida valga la pena es precisamente su imprevisibilidad. Si todo estuviera determinado de antemano, no habría sorpresas, no habría aprendizajes inesperados, no habría evolución personal. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse ni dejar de esforzarse. Significa aprender a soltar lo que no depende de nosotros y enfocarnos en lo que sí podemos manejar. No podemos controlar todas las circunstancias, pero sí podemos decidir cómo responder a ellas. En lugar de gastar nuestra energía preocupándonos por lo que podría pasar, podemos usarla para adaptarnos y buscar soluciones cuando sea necesario. Un buen ejercicio para practicar la aceptación de la incertidumbre es hacer una lista de las cosas que realmente puedes controlar y otra de las que no. Notarás que la mayoría de nuestras preocupaciones están en la segunda lista. Nos preocupamos por lo que la gente piensa de nosotros, por el futuro, por el destino de nuestras relaciones, por eventos que aún no han ocurrido. Pero en lugar de obsesionarnos con lo incierto, podemos centrar nuestra atención en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra manera de afrontar los cambios. La incertidumbre también nos obliga a confiar más en nosotros mismos. Cuando no podemos predecir lo que va a pasar, desarrollamos habilidades como la resiliencia, la creatividad y la capacidad de adaptación. Aprendemos a resolver problemas sobre la marcha, a manejar la frustración y a encontrar oportunidades en medio del caos. Las personas que mejor manejan la incertidumbre no son aquellas que tienen todas las respuestas, sino las que saben moverse con confianza en medio de lo desconocido. El miedo a la incertidumbre es un instinto natural, pero no tiene por qué controlarnos. Podemos aprender a verla como una oportunidad en lugar de una amenaza. Y si, en lugar de preocuparnos por lo que no sabemos, lo viéramos como una puerta abierta a nuevas posibilidades? ¿Cuántas veces en tu vida algo que parecía negativo al principio terminó llevándote a algo mejor? La incertidumbre es el terreno donde ocurren los cambios más grandes, donde nacen las historias más interesantes y donde encontramos nuestro verdadero crecimiento. Al final, aceptar la incertidumbre es un acto de liberación. Nos permite dejar de vivir con miedo, soltar la necesidad de tener todas las respuestas y confiar en nuestra capacidad de enfrentar lo que venga. No todo en la vida puede ser planeado, y eso está bien. La verdadera tranquilidad no viene de controlar cada detalle, sino de saber que, pase lo que pase, podremos manejarlo. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La decisión de cómo usarla está en tus manos. No tienes que creer todo lo que piensas y puedes aprender a cuestionar la forma en que interpretas la realidad. Si logras identificar estas trampas mentales y aprendes a salir de ellas, podrás experimentar una vida más tranquila y libre de preocupaciones innecesarias. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Se necesita un entrenamiento mental constante, un esfuerzo consciente por cambiar la manera en que percibimos el mundo y reaccionamos ante él.
Muchas veces hemos vivido atrapados en patrones de pensamiento durante años, reforzando creencias erróneas sobre nosotros mismos, los demás y la vida en general. Desafiar estas ideas puede ser incómodo al principio, porque implica salir de la zona de confort y enfrentarnos a una realidad menos predecible. Sin embargo, la verdadera libertad mental llega cuando aprendemos a ver nuestros pensamientos solo como eso, pensamientos. No somos nuestros pensamientos, no somos nuestras preocupaciones ni nuestras suposiciones. Somos la conciencia que puede observar, analizar y elegir qué ideas nos benefician y cuáles debemos dejar ir. Liberarnos de estas trampas mentales no significa ignorar los problemas ni vivir en un optimismo irreal, sino desarrollar una mente más flexible y resiliente, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia sin hundirse en la ansiedad o la desesperación. Significa aprender a vivir en el presente sin cargar con el peso del pasado ni el miedo al futuro. Este proceso requiere paciencia. No basta con entender intelectualmente que nuestros pensamientos pueden estar equivocados, debemos aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana. Cada vez que surja una preocupación irracional, cada vez que sintamos miedo por algo que aún no ha sucedido, cada vez que asumamos que alguien nos rechaza sin pruebas, debemos recordarnos a nosotros mismos que nuestra mente no siempre dice la verdad. Cuanto más practiquemos este tipo de autoconciencia, más fácil será identificar las distorsiones cognitivas y reemplazarlas por interpretaciones más racionales y equilibradas. Con el tiempo, dejarás de ser esclavo de tu mente y empezarás a verla como una herramienta que puedes utilizar a tu favor. Cuando logres desapegarte de los pensamientos que te limitan, descubrirás que la vida es mucho más ligera y que el sufrimiento innecesario se reduce drásticamente. No puedes controlar el mundo exterior, pero sí puedes entrenar tu mente para responder de manera más saludable. Y en ese cambio interno es donde radica tu verdadero poder. Si esto te hizo pensar, suscríbete y activa la campanita para más contenido que hará que tu mente trabaje a tu favor. Pero no quiero que esto quede solo en una reflexión pasajera. Quiero que te lleves algo más, una acción concreta que puedas aplicar en tu vida desde hoy. No basta con saber que nuestras trampas mentales existen, debemos enfrentarlas de manera activa. Empieza con algo simple, la próxima vez que un pensamiento negativo invada tu mente, no lo aceptes automáticamente como verdad. Haz una pausa y cuestiónalo. Pregúntate si realmente tienes pruebas que lo respalden o si solo es una suposición. ¿Es una historia que tu mente está inventando? ¿Es un patrón de pensamiento que has repetido tantas veces que ahora parece real? Si te das cuenta de que se trata de una distorsión, no te castigues por ello. No somos perfectos y nuestra mente está programada para buscar patrones, aunque estos no siempre sean precisos. En lugar de sentirte mal, usa ese momento como una oportunidad para cambiar tu perspectiva. Sustituye el pensamiento negativo por uno más equilibrado y realista. En lugar de decirte voy a fallar, di voy a intentarlo y dar lo mejor de mí. En lugar de pensar esa persona me ignora porque no le caigo bien, prueba con quizá está ocupada y no tiene nada que ver conmigo. Este pequeño cambio en tu diálogo interno puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes y en cómo enfrentas los desafíos de la vida. Además, recuerda que no estás solo en esto. Todos caemos en trampas mentales, incluso las personas más seguras y exitosas. La diferencia es que algunas han aprendido a reconocerlas y manejarlas mejor. Si quieres mejorar tu relación con tu mente, empieza por rodearte de contenido que refuerce este aprendizaje. Sigue explorando estos temas, lee sobre psicología cognitiva, practica mindfulness y si sientes que tus pensamientos te están afectando demasiado, busca ayuda profesional. No hay nada de malo en pedir apoyo cuando lo necesitas. Si llegaste hasta aquí, significa que te interesa mejorar tu forma de pensar y liberarte de las limitaciones que tu propia mente puede imponerte. No dejes que esta información se quede en teoría. Ponla en práctica. Observa tus pensamientos, desafíalos y elige conscientemente en qué quieres creer. Porque al final del día, no eres prisionero de tu mente. Tienes el poder de transformarla. Y cuando lo hagas, verás cómo cambia también tu realidad. Nos vemos en el próximo video.